a nuestra cita es al doctor Jesús López Almejo, a tu profe de RI, para hablar de las noticias que él así considere importantes el día de hoy. Jesús, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Buenas tardes. Contento como cada viernes de estar en Sin Censura, listos para darle el análisis. Oye, antes de entrar al tema de Alemania y de Rusia, déjame preguntarte, ¿qué tan importante consideras este anuncio que hace la Asociación del Control de Armas de Fuego de Estados Unidos y el canciller Marcelo Ebrard, por su parte? El secretario de Relaciones Exteriores de México informó: tengo el gusto de informarles que el gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de la Arms Control Association. Muy bien por el equipo jurídico de la Cancillería, por la demanda contra la industria de las armas y a quienes votaron por México para hacerlo posible. Buenísimo. Por su parte, la asociación dice: congratulations to Foreign Minister Marcelo Ebrard and the government of Mexico on their selection as the 2021 Arms Control Persons of the Year. Han sido considerados la persona del año 2021, Marcelo Ebrard y el gobierno de México, por esta histórica demanda, este histórico proceso que se abre en un tribunal en Estados Unidos contra las empresas que fabrican y que venden las armas de fuego en Estados Unidos. ¿Qué tan importante lo consideras, profe? Bueno, no sé hasta dónde, Vicente, si me permites hacer algunos matices, no sé hasta dónde esto sea realmente objetivo y no sé hasta dónde esto sea realmente serio y hasta dónde solo esté contribuyéndose como una red transnacional para impulsar la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard Casaubon desde la plataforma de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me explico. Es positivo y por supuesto que rompe paradigmas el hecho de que México se haya atrevido a demandar a la industria de las armas, una demanda millonaria que ojalá ganemos porque nadie se había atrevido a hacerlo. Es decir, el gobierno mexicano, bajo el liderazgo del presidente López Obrador, que Marcelo Ebrard está materializando, me parece que es bastante positivo, es innovador y acalambra a la industria del armamento, que sus acciones pues han perdido hasta el 30% de su valor y que de prolongarse el conflicto en los tribunales y en las cortes estadounidenses pudieran incluso seguir perdiendo más valor sus acciones. Hasta ahí todo va bien, hasta ahí mis respetos, mis aplausos para la Cancillería, mis respetos para la red que ha estado impulsando, digamos, esta demanda en contra de la industria del armamento en Estados Unidos, porque sabemos que sí es un problema real. 17,000 muertos en el último año con armas procedentes de Estados Unidos no es cosa menor y se tenía que poner el dedo en la llaga. Mis felicitaciones también por el hecho de impulsar una resolución en el Consejo de Seguridad de cuando se tuvo la presidencia pro tempore y que además finalmente obtuvo el apoyo de por lo menos 12 países, 3 se abstuvieron, pero eso es suficiente para que la resolución se vuelva una resolución coercitiva. Ahora, de ahí a que esta organización Arms Control le otorgue a Marcelo Ebrard el reconocimiento de la persona del año, ahí me genera ciertas dudas porque, Vicente, todavía no se ha ganado nada. Y es como si yo te diera a ti el Premio Nobel de la Paz, como se lo dieron a Barack Obama, porque dices que te gusta la paz, que vives para trabajar por la paz, pero vimos que a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz y al final lo único que dio fue pura paz, 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 pero con armas y con balas y aumentando los presupuestos en gastos de defensa. Entonces, el hecho de que el motivo de nombrar a Marcelo Ebrard como un personaje del año, como la persona del año, por esta ONG que tanto les gusta a los fifís, ¿no? Auto-otorgarse premios o promover candidaturas en organizaciones de la sociedad civil, me parece que trae otras intenciones, mi querido Vicente. Bueno, pues es importante escuchar también comentarios como el tuyo, profe. No lo había pensado de esa manera y creo que lo dices bien. Se sometió, se demandó, pero no se ha ganado aún nada en las Cortes de Estados Unidos. Bien lo dice el doctor Jesús López Almejo. Profe, a ver, dos temas importantes en el mundo. Alemania, me decías que aplica jurisdicción universal contra un coronel sirio por crímenes contra la humanidad. Cuéntame de esto.
Pues mira que nos encontramos con la novedad, Vicente, de que el Alto Tribunal Regional de Coblenza declaró al ex coronel Anwar Raslan, un oficial sirio de la inteligencia del gobierno de Bashar al-Assad que dejó el ejército en el 2014, se fue a pedir asilo a Alemania, y en Alemania, tú recordarás que Angela Merkel abrió la frontera para 1 millón de sirios que vinieran sufriendo daños por la guerra en Siria, la guerra civil, que provocaron, por cierto, muchas potencias extranjeras, sobre todo europeas. Y recordarás que pues dijo que era 1 millón, hasta 1 millón de personas podrían llegar. Solo llegaron 800,000 sirios, pero de esos 800,000 sirios, algunos reconocieron a este señor ex coronel que se llama Anwar Raslan, que tiene 58 años de edad y que se le acusa de haber cometido 58 asesinatos, de los cuales ya le pudieron probar 27 entre 2011 y 2014, y también le acusan de haber torturado directamente a 4,000 personas y de haberse prestado para aceitar la maquinaria de tortura en el contexto de la guerra civil en Siria. Pero esto es innovador, llama mucho la atención y genera mucha polémica, Vicente, porque los delitos, aunque se los probaron, no los cometió en territorio alemán, no los cometió en territorio de Europa, no los cometió contra europeos ni contra alemanes, es decir, lo cometió en Siria, en un contexto particular de guerra civil contra sirios, y entonces Alemania dice, bueno, pues por eso le estamos aplicando la jurisdicción, el principio de jurisdicción universal, para fortalecer el derecho humanitario, los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué me parece polémico? Si bien es cierto que todo criminal de lesa humanidad debiera ser castigado, imagínate, Vicente, el día que Alemania que condene también bajo este mismo principio, sentando este mismo precedente, que en el derecho, en el término jurídico, le dirían la jurisprudencia, o a través del derecho consuetudinario, la costumbre. Imagínate que con este antecedente empiecen a juzgar a criminales de lesa humanidad o genocidas israelíes, coroneles, generales, capitanes, que violan sistemáticamente todos los días los derechos humanos de los palestinos, tienen convertida la Franja de Gaza en una gran prisión militar, y si el antecedente es que este coronel sirio pues atentó contra la humanidad, porque no atentó contra ningún alemán, no atentó contra alemanes en territorio alemán, ni contra alemanes en territorio sirio, sino contra sirios en un marco de guerra civil, pues este principio de jurisdicción universal abre la pauta para que también condenen a generales, coroneles estadounidenses por Guantánamo, por Siria mismo, por Afganistán, por Irak, por Somalia y por todos aquellos países y guerras en donde los militares de alto nivel estadounidenses han ido dando patadas de ahogado. Esta fue la razón por la que Estados Unidos en algún momento no quiso ingresar a la Corte Penal Internacional y bueno, porque no querían que le aplicaran un principio de retroactividad. Entonces imagínate, querido Vicente, que incluso funcionarios, digamos, miembros del ejército mexicano, miembros del ejército de Canadá o de cualquier ejército que se encuentre en una guerra, que les puedan comprobar que cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes de genocidio, y que quien los están juzgando es una corte o es un juez, un tribunal, que no necesariamente tiene jurisdicción sobre el territorio en donde esto ocurrió, me parece que pues es bastante polémico y es muy interesante, porque me parece que va a generar bastante ruido en adelante, y que es bueno que pues aquí en Sin Censura lo empezáramos a tratar, Vicente. Y ya que estás hablando de esto y de crímenes de lesa humanidad, pues ojalá que también nos puedas dar tu opinión acerca de esto con lo que iniciaba el programa hoy. Estas organizaciones civiles que denunciaron ante la Corte Penal Internacional la perpetración de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las organizaciones analizaron 197 casos de tortura cometidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 166 recomendaciones. Dice la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que en el caso de México existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de Estado conocida como la guerra contra las drogas. Si en México todavía no se lleva al banquillo de los acusados a los expresidentes, ya vimos que no llegamos a los números necesarios con la consulta de juicio a expresidentes, ¿ves que pueda tener éxito
en un tribunal internacional como la Corte de la Haya, profe? Pues mira, Vicente, ahora en el marco del principio de jurisdicción universal que se está sentando este precedente en contra de Anwar Raslan, de 58 años de edad, decíamos, un coronel sirio acusado de haber asesinado gente en Siria, haber asesinado sirios en un contexto particular de guerra civil, y lo condenan a cadena perpetua y lo tienen ya, digamos, detenido, porque además, pues este señor lo único que hizo fue pedir asilo en Alemania. Me parece entonces que sienta un antecedente importante para que este tipo de casos como el de Felipe Calderón y de generales de alto nivel o de alto rango, o incluso funcionarios de los cuerpos policíacos calderonistas, pudieran, si en algún momento se paran en Alemania, pudieran arriesgarse a que alguien los denuncie y finalmente, es decir, ya no ir a la Corte Penal Internacional, sino a la Corte de Coblenza, en donde se aplica este principio de jurisdicción universal. Creo que es parte del tema. Ahora, volviendo a vincular ambos temas, imagínate que los alemanes estén utilizando la justicia selectiva y para unos casos sí, pero para otros casos no. Pues eso hablaría muy mal de Alemania y nuevamente veríamos los tentáculos de una potencia industrializada, pues injerencista, para marcarle la pauta a otros países, y no necesariamente el derecho internacional de los derechos humanos es el que le interesaría impulsar. Y bueno, pues acá desafortunadamente el presidente López Obrador cambió de opinión, porque a la mera se echó para atrás con el tema de llevar a la cárcel a Peña Nieto, a Felipe Calderón y a Vicente Fox. A mí personalmente sí me habría encantado, porque yo voté en parte por eso, por López Obrador, porque no hubiera impunidad con los expresidentes, unos criminales, otros rateros, al final todos desangraron a este país, pero me parece que la apuesta por la gobernabilidad, porque porque lo dejaran gobernar. Y aún así, pues ya vemos que los expresidentes, sobre todo los panistas, hacen hasta lo imposible por no dejarlo gobernar, Vicente. Así es, profe. Y bueno, para cerrar, si me permites pedirte tu opinión, cada vez se aleja, así entiendo tu opinión, tu postura, que cada vez se aleja más el posible acuerdo entre Rusia y la OTAN. Cuéntanos cómo va este tema para la gente que está al pendiente de lo que ocurre al otro lado del mundo, profe. Así es, querido Vicente, pues entre el 10 de enero y el 14 de enero, hoy de hecho concluyen los periodos de charlas, se reúnen en Ginebra viceministros de Relaciones Exteriores Sergei Ryabkov con una subsecretaria de Estado de Estados Unidos para justamente destrabar las negociaciones que se venían llevando a cabo en torno, uno, a la presencia de 100,000 elementos rusos en la frontera con Ucrania, y en torno también a los 10,000 soldados rusos en la frontera con Georgia, que han estado entrenando con fuego real como una medida de disuasión para que Rusia materialice la exigencia que le hacía a la OTAN y a Estados Unidos de que la OTAN no se expandiera o no incorporara, no adhiriera a países fronterizos de Rusia a la OTAN. En este caso, Rusia está molestísimo con la OTAN y con Estados Unidos, primero porque quieren incorporar a Ucrania y quieren incorporar a Georgia, y si los adhieren, entonces tendrían que facilitarles el que tengan militares, el que desplieguen misiles, el que desplieguen armamentos, y entonces, pues incluso hubo unas declaraciones de Sergei Ryabkov que dice, ¿cómo se sentiría Estados Unidos si nosotros empezamos a tejer acuerdos con Canadá y con México y podemos desplegar militares tanto en Canadá como en México, o poner misiles en Canadá o en México? ¿Cómo se sentiría Estados Unidos si nosotros hiciéramos eso, o si desplegáramos ejército y armas a Cuba o a Venezuela? Y entonces, bueno, también el Pentágono reaccionó y dice, si eso lo hiciera Rusia, nosotros moveríamos cielo, mar y tierra para aplastar sus planes injerencistas en la región. Y entonces uno se pone a pensar que los militares, la élite estadounidense y los políticos estadounidenses carecen totalmente de empatía y carecen totalmente de interés por preservar la paz, porque eso que dicen ellos, quieren hasta lo imposible por evitar que Rusia se posicionara en sus regiones de influencia, pues es lo que ellos están haciendo, utilizando a los europeos que actúan como bobos, porque realmente si hay una escalada y hay un conflicto militar y llegan al punto de no retorno, el escenario bélico, geográfico, en donde se llevarían a cabo las
las hostilidades sería Europa principalmente. Y en este momento, querido Vicente, los europeos no están en condiciones de irse a ninguna guerra contra nadie porque han sido rebasados por China, por Corea del Sur, por Rusia, por supuesto, por Estados Unidos. Pero los europeos le están haciendo de una manera estúpida el juego a los Estados Unidos cuando, mira, dependen hasta del 43% del consumo del gas de Rusia, dependen hasta el 27% del consumo de petróleo o sus derivados. Y aparte, si se desata una guerra por la escalada militar, esa se llevaría en territorio europeo, lo cual implica que la población civil europea también pagaría los platos rotos. Sin embargo, lo que vemos es que Estados Unidos realiza esta situación de tensión frente a Rusia, que es la vieja confiable, la que no le falla, para tensar las relaciones con Europa, porque desde Trump, tú recordarás, y lo dijimos aquí en Sin Censura muchas veces, que Donald Trump primero y ahora Joe Biden, que retoma, digamos, esa herencia de Donald Trump, le exigen a los miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que inviertan por lo menos el equivalente al 2% de su Producto Interno Bruto en el gasto en defensa. Sin embargo, cuando analizamos esto, pues vemos que Alemania tiene el 1.54%, solamente la Gran Bretaña cumple con el 2%, pero Italia, Austria, el mismo España, andan entre el 1 y el 1.4%. Entonces, lo que yo estoy leyendo, querido Vicente, es que una manera exitosa que Estados Unidos tendría en obligar que los europeos, que están actuando de manera muy estúpida como vasallos de Estados Unidos, puedan reactivar su gasto en defensa, es generando una tensión militar en sus fronteras. Pero generalmente la lógica neoliberal es que las armas se las compran a fabricantes estadounidenses y bingo, con eso se hace el negocio redondo. Una vez que aumentan sus gastos en defensa, ya entonces empiezan a hablar en un lenguaje más de mesa de negociaciones, de tratar de pacificar y de no sanciones si todo vuelve a la calma. Pero ya habrán hecho, digamos, con esta situación de tensión, que los mercados financieros especulen y que los países europeos terminen por comprar las armas que Estados Unidos les ha exigido que compren, pero que Europa se había resistido a comprar, Vicente. Así es, pues, profe, siempre importante estar al pendiente de lo que ocurre al otro lado del mundo, que puede tener siempre implicaciones globales, como nos has enseñado en todos estos años que hemos contado con tus participaciones aquí en Sin Censura. Y obviamente le voy a pedir también a la gente que esté al pendiente de los temas que abordas en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos con eso, profe? Pues te agradezco muchísimo, Vicente, la paciencia que has tenido y también agradezco muchísimo tu interés en impulsar los canales de análisis serio, en este caso de análisis de relaciones internacionales y de geopolítica. Y aprovecho, después del agradecimiento reiterado, para invitar a la gente, a todos los amantes de la geopolítica, de las relaciones internacionales y a todas aquellas personas interesadas en entender cómo se organiza el mundo políticamente, económicamente, financieramente, a que nos sigan en el canal de Tu Profe de RI, canal de Relaciones Internacionales, justamente para el análisis geopolítico desde una perspectiva más académica. Es una especie de universidad gratuita para todo mundo. En la descripción de cada video ponemos una lectura que respalde, una lectura académica de editoriales serias o de revistas científicas, para que la gente, el único requisito sea querer aprender a analizar la realidad internacional, Vicente. Y eso es lo que hacemos en Tu Profe de RI. Profe, te mando un abrazo, Jesús. Pasa excelente fin de semana y aquí nos vemos muy pronto en Sin Censura. Abrazo fuerte, amigo. Gracias. Gracias. Es el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales y obviamente miembro de esta familia Sin Censura.